Buenas, en este episodio vamos a hablar de la adicción al juego, lo que llamamos ludopatía. Para eso invitamos a Guiomar Dotti, psicóloga, psicoanalista, docente de la Cátedra Psicopatología de la Facultad de Psicología en la UBA, miembro de Entrelazar y coordinadora de grupos en Grupo 10. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias por estar acá, Guido. Para arrancar, vamos a preguntar, esto que dije en la introducción, de la adicción al juego. ¿Cómo es esto de que la ludopatía es una adicción? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata todo esto? Porque uno quizás normalmente asocia, cuando hablamos de la toxicomanía, de la adicción a la droga, es como que quizás es como más normal, pero hablar de la adicción al juego ya es como, es más extraño, ¿viste? Así es. Sí, en realidad, si uno va al manual diagnóstico de psiquiatría, hace unos años atrás, la ludopatía estaba ubicada dentro de lo que se conocía como el trastorno de los impulsos, y ya hace unos cuantos años, un par de años atrás, que se cambió de clasificación y aparece la ludopatía como una adicción. Es decir, que podemos hablar de adicción o manía por el juego. En ese punto, vos hablabas recién de las toxicomanías. Las toxicomanías, si bien también son una adicción, tienen con el juego ciertas similitudes y ciertas diferencias que podemos encontrar en las particularidades de cada una de las adicciones. ¿Podríamos ver algunas de esas similitudes y diferencias? Sí. En principio podríamos decir que se asemejan porque ambas son prácticas compulsivas, ¿no? El sujeto no puede parar de hacer esa práctica. En el caso del juego no puede parar de jugar. ¿Y en todo momento? ¿O puede haber como momentos en los que no? Sí, a ver, eso dependerá del caso por caso, de la cantidad también de años que hace que juega, el modo que tiene de jugar. Eso es muy singular de cada paciente o cada jugador. Lo que sí podemos, en líneas generales, lo que podemos ubicar es que hay una práctica compulsiva, es decir, que hay una necesidad de jugar y en el momento que se está jugando no poder frenar. Esto me parece como clave, como para poder diferenciar lo que sería el juego social de lo que es el juego patológico. También hay otra similitud con la toxicomanía que tiene que ver con el efecto en el cuerpo, ¿no? Hay un efecto real en el cuerpo de cierto monto de excitación, de una satisfacción pulsional puesta en juego ahí, que los jugadores o consultantes suelen describir como la adrenalina, ¿no? La adrenalina que sienten en el momento de la apuesta, ¿no? Es ese instante entre el apostar y el resultado. Es el momento de mayor excitación. La diferencia que encontramos con la toxicomanía tiene que ver con que no hay una sustancia de por medio. Este monto de excitación, esta satisfacción se logra, pero sin ingerir ningún tipo de sustancia. Esto tiene su dificultad, porque en un toxicómano la ruina, podríamos decir, el deterioro es en el cuerpo, puede verse. Y esto muchas veces es más fácil de poder detectarlo en los familiares o en los vínculos más cercanos, de que ahí hay un problema. A diferencia... Es la degradación, digamos. Exactamente. A diferencia del jugador, que más bien podemos ubicar la ruina en lo económico, no en el cuerpo. Y esto provoca que cuando la familia se entere, ya pasó
bastante tiempo. Sí, me parece que por lo poco que yo conozco de esto, por algún paciente, ¿no?, que la arruina también en el lazo social, porque muchas veces fundieron a la familia o pidieron prestado a un amigo y no le devolvieron, y muchos quiebres o rupturas de lazos, ¿no? Exactamente. En general, cuando llegan a la consulta, son pacientes que vienen arruinados económicamente y arruinados subjetivamente, porque no pierden solo dinero, sino, esto como vos decís, pierden la confianza y los vínculos con los otros, pierden el valor sobre sí mismo, o sea que vienen en una situación de mucha devastación. ¿Por qué el valor sobre sí mismos? Porque son personas que cuando llegan por esta compulsión al jugar, han cometido muchas faltas, podríamos decir, o muchos actos de los cuales se sienten muy culpables. Esto de, por ejemplo, pueden llegar a dilapidarse un departamento o robar a la familia. Claro, pero sienten esa culpa, como que el elemento culpa es importante ahí. Hay algo de la culpa, no en todos Claro. va a ocurrir, pero sí en muchos de los que llegan a la consulta, que son personas que se sienten muy culpables por las cuestiones que han cometido. Recuerdo el caso de un paciente que se sentía muy mal porque él había llegado a sacar el dinero que tenía ahorrado para el cumpleaños de 15 de la hija y se lo había jugado. Entonces, esto no sabía cómo decírselo a su mujer, no sabía qué iba a hacer como para poder reparar esa situación. Con lo cual llega en un estado de desesperación muy importante. Que le permitió trabajar, digo, porque también escuché algún caso que frente a una situación así, que se habían gastado algo que era para la familia, las vacaciones era en ese caso, lo que hace es ir de vuelta y pedir prestado para recuperar, o sea, como ese empuje a seguir por más y a desafiar que esta vez sí puede ganar. Cuando vuelve, ¿no?, a perder, ¿no? Entonces se vuelve a circular por lo mismo y ya la pérdida se duplica, ¿no? Es ese empuje a perder. Bueno, esta es otra particularidad que es propia de la adicción al juego, que tiene que ver con el lugar que tiene el dinero, ¿no? El dinero es el medio para sostener esta práctica compulsiva, esta satisfacción, y cada vez se vuelve más necesario. Entonces, es esto, empiezan como en una rueda de pérdida de dinero y de intentar recuperar ese dinero, pero de la única manera es a través del juego. Claro. Con lo cual, los préstamos que piden, en general a prestamistas o amigos con alguna excusa, es no para saldar esa deuda o para tapar el bache que se le generó, sino para volverlo a jugar, y eso lo deja en una pérdida constante. Siempre hay algo como de ponerse en una situación de riesgo también, ¿no? Porque para sentir esta adrenalina, si vos tenés, no sé, sos millonario, no apostás un poquito, sino que apostás algo que ponga en juego como tu posición económica o que ponga en juego tu vivienda o tu familia, porque, digo, también podría ser, bueno, me gusta jugar, apuesto un poquito y sé que esta plata, dirijo esta plata del mes a apostar todos los meses. Pero no es así, no va por ese lado. O sea, entiendo que es más algo de poner un riesgo ahí también, poner algo en juego, además del juego en sí, digo. Sí, no es tan consciente esto, no es consciente. Pero sí hay algo de esto. Me parece que esto que vos decías, bueno, jugar una plata destinada para el juego, podríamos ubicarlo tal vez más como lo que ocurre en el jugador social, ¿no? El jugador social no tiene la necesidad de jugar, va como un modo de diversión,
pasar el tiempo, y generalmente con otros, ¿no? Es una actividad que comparte con otros, es como una salida, tiene un monto destinado para perder, sabe que puede ganar en ese juego, pero que en principio es una plata que destina para perder. En cambio, el jugador patológico o el adicto al juego tiene una práctica más bien solitaria, tiene necesidad de jugar, no puede levantarse de la mesa de juego o de la máquina hasta no perderlo todo. Y bueno, ahí creo que se marca muy bien las diferencias. Tiene otra particularidad, que no tiene en la cuenta la cuestión de la pérdida. El jugador va con la creencia de que va a ganar, pero no tiene en la cuenta de que puede perder. Pero vos decís que no abandonan la mesa hasta que pierden todo. Exacto, es como si se toparan en algún punto, el límite les viene de afuera, se toparan con algo que ya no pueden manejar porque ya no tienen más con qué apostar. Me acuerdo que en los chistes de los diarios muchas veces lo graficaban como una persona con un barril alrededor, que era que había hasta vendido su ropa, o sea, que no le quedaba nada y se cubría de la desnudez con eso. Era como hasta no llegar al fondo de la cuestión, no poder parar. Bueno, ha habido casos de personas que van a jugar con pañales para no levantarse de la máquina tragamonedas en la que está, para no perder el lugar, ¿no? Porque aparte a veces tienen la elección por una máquina en particular, no es lo mismo cualquier máquina, pero hay algo de las necesidades básicas que harían que esa persona cortara el juego. Sí. Entonces, es como desconocer que se tiene cuerpo, más o menos. Exactamente, y utilizan recursos para que el tiempo sea ilimitado. Sí. Quería agregar que cuando decías esto del jugador social, también me hace pensar que sería otra similitud con las toxicomanías, porque digo, están las personas que se drogan socialmente una vez cada tanto y después están las personas que necesitan de esa droga constantemente. Exactamente. Claro, y sí. Una cosa es el consumo social regulado con otros y otra cosa es esta dimensión autoerótica que solo con sí mismo, sin límite, ¿no? Sin punto, me parece que esa es la dimensión, ¿no? Totalmente, sí. Esa es, digamos, lo que marca una manera de jugar y otra. Un paciente decía, juego a la noche y hasta que no pierdo no paro. En el momento de excitación tengo una locura y no puedo parar de seguir jugando. ¿No? Y sigue preguntándose, ¿me puede salir una vez bien? Pero no para hasta que no pierda. Pero al final como que hay una relación muy importante con la pérdida. O sea, como que en algún punto están yendo a perder, porque... Exactamente. Hay dos frases que se escuchan mucho en la clínica cuando en general viene un consultante con este tipo de problemáticas. Al igual que con otro tipo de adicciones, uno intenta, por lo menos desde el psicoanálisis, poder ubicar las coordenadas, ¿no? En las cuales esto se volvió un problema, ¿no? Cuándo se fue de las manos. Esto de alguna manera nos permite orientarnos en cuanto a la clínica, las intervenciones que nosotros podamos pensar en relación a esa persona. Y es muy frecuente escuchar que ellos dicen que van a recuperar lo perdido. Y la otra frase es que ellos van a ganar, de hecho ganan, pero no pueden salirse del juego hasta que lo pierden todo, ¿no? O sea que... Entonces no van a ganar. Exactamente. Uno podría preguntarse, bueno, en principio, ¿se puede recuperar lo perdido? ¿No? ¿Es posible recuperar lo perdido? O en todo caso uno... Es medio contradictoria ya de por sí la frase. Exacto. Porque si está perdido... Exactamente. Entonces uno puede hacer un tratamiento acerca de lo perdido, ¿no? Bueno, ¿qué se perdió? Aceptar la pérdida y hacer una especie de elaboración sobre esa pérdida.
no se puede recuperar. Y por otro lado, hay algo que uno podría decir, bueno, ¿qué van a buscar? No es la ganancia del dinero en todo caso. Ahí podemos pensarlo desde el psicoanálisis que lo que está en juego y lo que van a buscar es una ganancia de satisfacción que no es del orden del jugador social, sino más bien es de otro orden que tiene que ver más con lo pulsional. En todo caso será una marca de goce que dejó esa experiencia de juego y que en algún sentido lo alivian del malestar de la vida, pero también le proporciona un gozar de más. Me parece loco cómo el juego, o sea, el juego acá lo estamos diciendo desde una cuestión de apostar, pero también el juego tiene que, yo pienso en la palabra juego y pienso en un niño jugando, como digo, lo lúdico. Entonces, ¿cómo la palabra juego, que puede tener su sentido más naif, por así decirlo, se puede convertir como en el lado más oscuro? ¿Cómo se pasa de una cosa a la otra? Bueno, sí, vos ubicás lo lúdico en el niño y realmente es la actividad por excelencia del niño, ¿no? De hecho, hay un texto de Freud que justamente compara al niño con el poeta. Dice que en principio es la actividad por excelencia del niño, que se apasiona siempre por jugar, es lo que le demanda más tiempo, y que al igual que el poeta puede crear su propio mundo. O mejor dicho, modificar dentro de su mundo las cosas de una manera tal que les resulte más agradable. Con lo cual, podríamos pensar que el juego en el niño tiene una función esencial para la subjetividad, ¿no? Le permite crear, le permite elaborar, le permite transformar su mundo, sus vínculos, lo vuelve en protagonista, ¿no? Algo completamente diferente a esta otra cara de lo lúdico, de lo ludopático, podríamos decir, cuando aparece algo del orden de lo solitario, lo sin límite, al contrario, por ejemplo, del juego de los niños, que de alguna manera crean un tiempo y un espacio diferente, ¿no? Que en general hay reglas, que comparte con otros, entran y salen todo el tiempo de ese tiempo y espacio que es el juego. En el caso del ludópata no hay nada de todo esto, ¿no? Es más bien una actividad mortífera. Tiene como porque esa cuando otra decís cara. ese goce es ese goce de la pulsión de muerte, no es un goce Totalmente. placentero, porque después el sufrimiento, ¿no? De cómo hacer con eso y con la familia y con lo que perdió y con esto que decías, la confianza de poder decir hasta acá o bueno, no me juego todo y cuido a los que tengo alrededor. Todo eso es como un quiebre muy fuerte en la vida de una persona, ¿no? Exacto. Vos hablabas de tu paciente, decías que él lo mencionaba como que entraba en una locura, Sí. ¿no? Hay algo de la pérdida de sentido, la pérdida del valor del dinero, del valor de las cosas, que en ese momento que están jugando se pierde, Sí. ¿no? Hay como que si perdiera todo tipo de brújula. Sí. Ellos están completamente perdidos. Como fascinados con la pantalla, las Exactamente. lucecitas, los numeritos. Exactamente. Sí. Y vuelven como a tomar conciencia, como en un segundo momento, cuando ya lo pierden todo, que se van de la sala de juego o que terminan de jugar, y ahí es como que caen en la cuenta de lo que hicieron. ¿Son lo mismo las ludopatías clásicas de ir a jugar que ahora los gamers que desde su casa pueden estar horas y horas y no salieron de su habitación? Quizás peor, nadie se enteró porque ni siquiera salieron. Bueno, nosotros siempre tenemos una frase a lo mejor un poco cliché, los psicoanalistas, que es hay que ver el caso por caso.
Pero en principio yo te diría que sí, que hay algunas diferencias. A ver, ¿en dónde ubicaría yo las diferencias? En que la ludopatía clásica, aquel jugador que va a un casino y hace juegos de apuesta o juega a las máquinas tragamonedas, en lo imaginario, en lo social, tienen una connotación negativa, ¿no? Jugador es visto como un vicioso, eso es un vicio. En cambio, el gamers, en la actualidad, es más bien, tiene una connotación inversa, una connotación positiva. En algún punto el gamer es un modelo a seguir, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Es aquel que puede... Están de moda. Exacto, pero es aquel que les pagan por jugar, ¿no? Y en ese punto entra muy bien en la lógica de la época, porque de alguna manera ese tiempo que sería de ocio que uno dispone para el juego, para alguna actividad recreativa, se vuelve un trabajo y de alguna manera se cobra por ese trabajo, con lo cual el momento de ocio pasa a ser un momento productivo. Sí, pero también no está poniendo en riesgo nada, o sea, cambiaría mucho la lógica que ir al casino, ¿o no? Bueno, habría que ver, ¿no? Qué es lo que está poniendo en riesgo ahí. Uno le tendría que preguntar a cada gamer a ver cómo vive él, ¿no? Ese trabajo. Porque esto es desde lo social, desde el imaginario social, ¿no? Ay, qué suerte, qué lindo que te paguen por jugar. Bueno, habría que preguntarle al gamer cómo lo vive. Si es lo que se imaginaba, si para ellos es un trabajo, si hay algo del disfrute en ese trabajar o jugar o no. Yo atendí mucho tiempo a un paciente que había llegado en condiciones de decir, estoy dejando la facultad, prácticamente no estoy trabajando, me levanto a cualquier hora, estoy perdiendo contacto con el mundo porque no puedo parar de jugar. No era por dinero, ¿no? Pero era una cuestión adictiva a los videojuegos. A los videojuegos, ¿no? Y eso lo estaba retirando de la vida social, de la vida laboral, de poner en juego el cuerpo, ¿no? Porque estaba todo el tiempo encerrado jugando. Bueno, él pudo en algún momento decir, yo así no quiero seguir y ponerse a trabajar con esto, ¿no? Sí, es importante poder también hacer esa distinción, porque hoy por hoy, lo que tal vez en nuestra época el juego en los chicos o en los adolescentes era en la calle con otros, hoy es más bien a través de las redes. Entonces, bueno, hay que poder distinguir lo que es un lazo social con otro a esta inhibición, podríamos decir, del mundo real, donde el sujeto se empieza a retirar cada vez más y su vida pasa a través del videojuego o de las pantallas. Bueno, ya ahí estamos hablando de un problema. En el caso del paciente lo pudo detectar él. A veces es más bien una preocupación que traen los padres a la consulta. Y cualquiera que juegue un juego puede terminar como una adicción, o hay que tener cierta predisposición para volverse adicto. Y hay diferentes factores. No cualquiera se vuelve adicto al juego, como no cualquiera se vuelve un toxicómano, ¿sí? Tienen que haber varios factores ahí en juego. Por eso me parece importante poder ubicar la función que tiene el juego para cada quien. Por eso es una pregunta bastante frecuente en las primeras consultas, poder ubicar en qué momento el juego se torna un problema para ese sujeto que consulta. En general, lo que la clínica demuestra es que en el horizonte siempre hay una pérdida. O la pérdida de un lazo afectivo, o la pérdida de una posición social o laboral. Y esa pérdida, por alguna razón, desencadena esa compulsión a jugar
que lo deja al sujeto en una pérdida constante, ¿no? En una imposibilidad de elaboración de esa pérdida, y el juego viene ahí como, en algún sentido, una puesta en acto de esa pérdida que fue imposible de elaborar. Claro, pero no es que la elabora a través del juego. No, no es algo que se elabore a través del juego, es más bien algo que se tapa o se desconoce a través del juego. Hay que poder ubicar también estos usos que Claro, se hace porque del juego. es no querer saber de la pérdida, porque es insistir en que se va a recuperar, y la pérdida lo que se puede hacer es tramitar, elaborar, aceptarla, ¿no? Y ahí hay como algo de no la acepto, voy la próxima y gano. Exactamente. ¿No? Por eso se siguen endeudando, porque la próxima sí va a ser la que iba a ganar, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Bueno, en ese punto, digamos, muchas veces el juego viene al lugar, o la manía por el juego viene a veces al lugar de paliar un poco el dolor de existir, una situación más melancólica, y en vez de estar tirado en la cama, lo que lo levanta, lo saca de esa situación es, bueno, pasar el día en el casino, ¿no? U otras veces se puede ubicar, ¿no?, como una manera de anestesiar. Me acuerdo de una paciente que ya se había dedicado a ser madre, su último hijo, el más chico, se va de la casa y se encuentra con el nido vacío, como se conoce. Esa pérdida. Sí. Claro, se encuentra con esa pérdida, y se encuentra también con su marido, un hombre con el cual se da cuenta que no tiene más ningún punto en común. Entonces, su manera de consolarse era yendo a jugar, ¿no? Y en esa situación, en ese momento, ella era, de alguna manera, se olvidaba de su situación, de eso que la estaba angustiando, y entraba como en un estado de cierta embriaguez, si se quiere, donde el sujeto queda completamente suspendido, ¿no? Se anestesia de lo que le está sucediendo. Para cerrar, te quería preguntar, ¿en qué momento los pacientes deciden empezar un análisis? Si es que lo empiezan, si es cuando detectan el problema o por qué, y cómo es que se trata estos casos en análisis, más allá de que sea el caso por caso. Sí, en general llegan, la mayoría vienen por otros, vienen traídos por otros. Arrastrados. Un poco arrastrados, sí. Con cierta amenaza, tal vez, de, bueno, hasta acá te bancamos, ¿no? Los familiares, a partir de acá, si no haces algo, se termina el matrimonio, la familia, o la pérdida real del trabajo. Y entonces eso hace que, de alguna manera, esa persona intente hacer una consulta. No es lo habitual. En general, cuesta bastante para que, vos hablabas de que ingresen en análisis, hay un largo trecho por recorrer para que a lo mejor algo del análisis se pueda poner en funcionamiento. A veces aparece algo de cierto alojar la palabra del sujeto, que hace que, y ubicar las coordenadas en las que el juego se le va de las manos, hace que ese sujeto se instale y empiece un espacio de tratamiento. No siempre tenemos la suerte de que se dé esa situación. En general es muy importante el apoyo de la familia en este tipo de casos, porque bueno, hay una serie de medidas que en general se toman como para hacer que esa persona pueda parar de jugar, ¿no?
por ejemplo, la autoexclusión o más o menos manejarle, administrarle el dinero, que tenga como poco dinero para que no se lo termine dilapidando todo, etc. Es como una abstinencia, ¿no? En los casos de toxicomanía. Exactamente. Sí, Sí. sí, claro, entiendo que en esto de no querer saber de la pérdida, bueno, es un tema venir a decidir a enterarse en el análisis, bueno, de qué se trata esto y en lugar de qué está y cómo. Exactamente. Y darle una dimensión de querer preguntarse y hacer algo con eso. Exactamente, sí. En general se suelen sentir culpables, pero digamos muchas veces esa sensación de culpabilidad, lo sabemos por Freud, lleva a la necesidad de castigo. Entonces entran como en un círculo infernal del cual no pueden salir. Intentan solucionarlo solos, entonces no cuentan qué es lo que está pasando y siempre las soluciones es vía seguir apostando. La solución es el golpe de suerte que les va a proporcionar, esta vez sí van a poder ganar y bueno, los lleva a eso, a lo peor. Bueno, muchas gracias por venir, muy interesante este tema. Y bueno, muchas gracias, Guiomar, por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme.